Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez. Muy buenos días. Una y otra vez el Señor Jesucristo nos tiene al cuidado de su mano y nos intenta convencer que en el cielo se vive opuesto a como se vive en el mundo. En el cielo todos los seres no viven pendientes de sí mismos, viven pendientes de lo que el otro necesita. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Cadena JCB, Jesucristo bendice, Susana. En el 94.5 MHz de la frecuencia modulada. Correcto. Aquí estamos y se retransmite por muchos lugares. En Benito Juárez, por ejemplo, en nuestra Argentina, en nuestro territorio. Sí, amigos. Por ahora, porque las cosas vienen complicándose. En San Clemente del Tuyú también. ¿Se complica? Y la muchachada o monada, como dicen algunos, dicen en Monte Grande también. Nos pueden escuchar por el www.radiojcb.com.ar. Bueno, amigos, Andrés, gracias por estar siempre ahí como hermano fiel en el Señor, dándonos tu corazón y tu trabajo. Quien les habla, Walter Darío Buceta. 8 y 11 minutos, ya para 12 con 10 segundos. ¡Wow! Ahí pasaron los 3 aviones. Y play ball. Dale vuelta, dale, que si no, no se va el programa. Se nos va el programa. ¿Para qué vinimos? No, mamita, quien les habla, como les dije, Walter Buceta. El señor Raúl Ibáñez. Buen día, audiencia. No le gusta mucho el humor, así que vamos derecho a los bifes. No, me gusta el humor, pero ¿cómo que no me va a gustar el humor? Yo me puedo pasar toda la mañana así. No, los 4 del sol, ¿no? ¿Cómo se llaman eso? No sé. El señor Jan Navarro en la computadora ya. Buenos días, feliz sábado. Y le mandamos un saludo a todos los que nos escuchan. Esa señora que nos bautizó los 3 mosqueteros. Bueno, amigos, estamos una vez más acá trazando nuestra línea editorial que tiene que ver con lo deturpado en nuestras conciencias y en nuestra naturaleza, en la de cada uno de nosotros, al respecto del carácter de Dios, de cómo es Dios, cómo y quién es Dios. Saben que eso es la línea editorial de este programa, hace muchos años. La hemos ido construyendo entre nosotros y con ustedes oyendo. Me parece que se agrava el tema del carácter de Dios, cada vez está más desfigurado. Más confuso, ¿no? Más confuso, más, sí, yo dije desfigurado, más confuso, más, es tremendo como
cómo se ha confundido el carácter de Dios y se sigue confundiendo. Por eso que creo que es importantísimo que podamos ver, porque mira, hasta lo que estamos viendo, nosotros estamos compartiendo la naturaleza de Jesús. Claro. La naturaleza humana de Jesús. Claro, sí, la naturaleza en carne. En carne. Como hombre. Como hombre, exactamente. Sabiendo todos que Jesús es Dios. Por lo que la Escritura dice. Y cuando nos metemos y empezamos a bucear en la persona de Jesús hombre, nos encontramos con que eso no existe para la mente humana. Claro, porque en realidad, además, hay un agravante que conflictúa con todos los poderes del mundo, que es Jesús es el único humano Dios, o el único Dios humano. Porque Adán perdió esa condición, la entregó. Sí, podemos, fíjate, viste, siempre decimos que si algo arranca mal, después todo se va desviando y después ya no lo podés corregir, ¿no? Pero vos sabés que es raro, Raúl, porque las personas tenemos esa tendencia, sobre todo en las colectividades y en la cultura humana, como que todo va a mejorar. ¿Sí? Una actitud positivista. Pero vos me estás hablando de las cosas. Yo te hablo de las comunidades. De las comunidades. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, vos ves en Norteamérica, sí, la nación fundada como la última nación liberal y libre en conciencia individual y en conciencia religiosa, en conciencia espiritual, por ejemplo, ¿no? Sí. Una de las de los paradigmas que más daño le hizo a la sociedad es el posmodernismo. Sí. Y el posmodernismo tiene una actitud positivista, porque te dice, es el sueño americano. Sí. Todo va a ir bien, todo va a salir bien, todo. Y nosotros... Y en realidad ha generado problemas impresionantes. Sí, lo comparto. Pero, ¿sabés qué? El tema, viste, de que si no estamos, vos le preguntás a una persona lo que le manifestás de lo de Norteamérica y te dice, qué sé yo. No, y bueno, hablemos de acá. Está entonces. bien, vamos a hablar de lo más nuestro, próximo, de lo más okay. próximo, ¿viste? Digo porque nosotros, por ejemplo, en términos materiales hablando, nos funda económicamente una moneda que está relacionada directamente con Estados Unidos. Sí, está bien, Walter, pero sí, está. A ver, hablando, viste, de la venida de Jesús en carne, sí. Creo que el otro día nos preguntamos, viste, sí. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Más allá de que vino con el propósito y con la misión de vivir, morir y resucitar como salvación del hombre, ¿sí? Uh-huh. Pero a su vez tenía otras connotaciones o otros propósitos, involucraba su venida a esta tierra. No solamente venía a vivir, a morir y a resucitar, sino que justamente cuando nosotros leemos vos fíjate, yo sé que yo ayer miraba a ver si coincidís conmigo y compartimos, y la audiencia también. Por ejemplo, cuando leemos el Sermón del Monte, que fue el primer sermón que Jesús dio en esta tierra, viste que comienza viendo la multitud, se sentó y comenzó a enseñar y decía, bienaventurados los pobres en espíritu. Fíjate, dice que abriendo su boca les enseñaba. Mateo 5. Y ahí empieza todo el sermón, que viste, no termina con eso, sino que habla sobre la ley, la ira, el adulterio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, el juzgar a los demás. Y vos sabés que cuando nosotros leemos esto, se nos complica, ¿viste? ¿Por qué? Porque Jesús, por ejemplo, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Él está enseñando, está mostrando y diciendo, ¿no? Ahora, ¿esto pasa en la tierra? No. ¿Nosotros podemos llegar a no juzgar? No. ¿Y entonces cómo es que Jesús dice esto? ¿Por qué lo dice?
¿Por qué lo dice? ¿O para qué lo dice? Claro, se lo está diciendo a la multitud. Digo esto, vos fíjate que, por ejemplo, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, lo que habéis de comer o lo que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo ni por vuestro vestido. Porque mirá las aves del cielo que no siembran ni ciegan, mas vuestro Padre Celestial las alimenta. Está mostrando cómo se comporta Dios con las criaturas. Y le dice, no se preocupen. Ahora mira vos, no te preocupes, Walter. Yo te voy a tratar como trato a los pajaritos. Claro, pero yo te digo a vos, o sea, vos estás, yo estando delante de Jesús, y me voy a decir, pero ¿cómo me estás pidiendo eso? Si yo me desespero, cuando no puedo... Hablas de vos, De ¿no? vos, de mí, ¿viste? Cuando está todo bien, pero cuando pasó algo, económicamente, me vuelvo loco. No sé si loco, pero empiezo a ponerme nervioso, ¿viste? Y a tratar de buscar. Eso no se cumple. Entonces, ¿cómo es? ¿Le está pidiendo cosas imposibles al hombre? No, ¿sabes qué, Walter? A ver si coincide. Justamente, la misión de Jesús, más allá de lo otro, Él vino a mostrar cómo se maneja el reino de los cielos. Cómo es el reino de los cielos. Y cómo se mueven sus criaturas, sus hijos, cómo se mueven. En confianza. Ahora vos estás diciendo que la naturaleza personal de cada hombre conflictúa con esa manera de presentar el reino de los cielos y demostrarlo. Y porque nosotros no somos así. O por lo menos, lo menos cae en el conflicto porque presentado de esa manera nosotros no podemos. No podemos hacerlo. Porque el rey, pues justamente, eso es lo que perdió Adán. A partir de la caída de Adán, nosotros nos empezamos a manejar, no a manejar, sino que la naturaleza del hombre como cambió. si fuéramos dioses. Claro, como si fuéramos Dios. Nuestra tendencia cambió. Egoísmo, envidia, agregarle todas las todo lo que, lujuria, vanidad, perversidad, sí. Bueno, todo eso se codicia, bueno, todo eso es el ser humano. Ahora cuando Dios viene, cuando Jesús viene en carne, Él se presenta y muestra lo que es el reino de los cielos. Y eso es lo que está mostrando y está ofreciendo. Vos fíjate que dice, ¿vos te acordás que el pasaje ese que dice el reino de los cielos se ha acercado? ¿Por qué? Porque él estaba mostrando y marcando lo que era el reino de los cielos. Y esa era la propuesta que él venía. Más allá, justamente, de que él estaba siguiendo un camino personal. Por eso que vos fijate de que la tergiversación, el confundimiento que hay, que los fariseos, los dirigentes religiosos, enseñaban de tradiciones y comportamientos humanos. Sí, que en apariencia son buenos. Son buenos, pero Jesús no vino a enseñar o a mostrar o a que seamos ejemplos de santidad. Él vino a ver cómo vino a mostrar la confianza en Dios. No hacer una obra en mí para que yo pueda ser bueno, ser santo. El único santo es Él. No hay otro en esta tierra. No hubo. Por eso te decía que levanta conflicto no solo en la naturaleza humana, sino también en las relaciones en que el mundo se maneja con los que integramos el mundo. Y por supuesto en la relación de poder con el mundo. Porque imagínate, recién antes de abrir el micrófono describíamos cómo los ricos se hacen ricos, Sí. ¿no? ¿Cómo se hacen ricos los ricos? Tienen un pueblo cautivo, un público cautivo. Vos estás hablando de los ricos ricos, Sí, hablo de los ricos ricos. de los que tienen toda la... Sí, qué sé yo. Velo querés llevarlo a lo pragmático. La gente en Capital Federal esto lo puede entender muy fácilmente. Si vos tenés los servicios de un edificio de 5.000 personas, ponele que atendés los servicios de gas. Tenés resuelta la 3/4 parte de tu economía. Vamos a suponer que sos un profesional del gas. Sí, ¿Se entiende lo que digo? sí, lo que pasa es que, viste, cuando hablamos de rico, también lo decíamos,
entendemos que rico va aquel que tiene una propiedad. No. Yo me estoy refiriendo a la riqueza. Por eso, pero el término común de la gente, cuando uno le dice, vos no escuchaste, vos este tipo es rico. ¿Por qué? Porque tiene un campo, porque tiene una 4x4. Yo no digo que sea así, no estoy diciendo que eso sea, estoy diciendo el concepto que nosotros tenemos por la tergiversación de lo que es riqueza, si querés. Riqueza, claro. La confusión de lo que es riqueza. Riqueza es lo que decís vos, viste, el otro día estaba, a ver, por eso yo digo que sí coincido. El otro día estaba leyendo que no me quisiera ir de este tema. No. ¿Viste Walmart? ¿Viste que están cerrando los Walmart? Sí. Están cerrando. Porque en la Argentina. En la Argentina están cerrando. Por la cuestión económica que estamos viviendo. Y estos días decían que los dueños de Walmart, que son hermanos, forman parte de las 50 personas más ricas del mundo. ¿Sabes lo que es? La plata que tienen es infernal. No se puede traducir en cifra. Bueno, esos son personas ricas. ¿O Pero no? ¿cómo sujetan ese capital? Bueno, está bien, eso es otra cosa. Pero Estamos haciendo una descripción. Ahora yo, persona, para mí, común de la gente, para mí tipo rico, vuelvo a reiterarte, ni lo tengo eso, pues no lo tengo. Yo, a ver, Walter, quiero decirte, la persona común de este mundo, sí, está que bien, está en la pobreza, no lo expliquemos más porque es así. Lo veo un tipo con una 4x4, con una casa de bebé, y dice, este tipo es rico, ¿entendés? Sí, existe una ignorancia al respecto de lo que es la riqueza. Vos sabés que yo sé que les va a parecer una vanidad lo que digo o algo que no tiene sentido, pero el Tratado de Tordesillas, cuando los reyes católicos dieron los papeles que legislaban a los hidalgos para venir a la supuesta India, que en realidad era Latinoamérica, lo que hoy es Latinoamérica, extendieron un papel y leían a los aborígenes, a los nativos del lugar, le leían una carta. Que los indios, primero que los indios no sabían ni lo que era la escritura, pero bueno. Ni lo que decían tampoco. Pero le leían. Al hidalgo Rodrigo de la Serna le corresponden, según el rey Fernando VII de Aragón e Isabel la Católica, esto es lo que leían, ¿no? Almas, bienes y tierras. Pero lo primero que ponían era almas. Una persona. Porque era el pensamiento católico por excelencia. El de la posesión. Pero la posesión de las almas. De la persona. La persona. Claro. ¿Entendés? Entonces, ese es el concepto de cautividad de los ricos. Sí. Países, pueblos. Porque vos en ellos... ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros no hagáis como los gobernantes? Porque ellos se enseñorean de los pueblos y toman las rentas. Bueno, ahí está, ¿ves? Ahí estamos, ahí nos detenemos, Walter. ¿Ves? Lo que vos marcaste es la concepción humana de lo que es el reino de esta tierra en que vivimos. Sí, yo lo que quería describir, porque no se puede empezar a hablar del reino de los cielos si no entendés el reino donde vivís. Por eso que Jesús viene a mostrar lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es totalmente opuesto. Vos fijate de que... Opuesto al reino del mundo. Fíjate vos, está el hecho, cuando Jesús, antes de ir a morir, tiene lo que se llama la última cena, la cena del Señor, la famosa cena del Señor, que viste que en las iglesias bueno, vos fíjate de que en la cena del Señor, eso está vamos a leer Lucas 22. Sí, que nosotros lo tomamos como una cena de reconciliación, de hermandad, sí. Pero lavamiento de pies. Pero fíjate vos, mirá lo que pasa. Sí. Eso está en Lucas 22. Lucas 22. Acompáñennos con su Biblia. Yo me olvidé de decir al principio, pero háganos el favor. Pero no vamos a leer todo, sino que vamos a hacer pequeños comentarios para que después la gente lea y piense y saque sus propias conclusiones. En la cena del Señor, en el 22:17 dice, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre ustedes. Ahora vos fíjate, Jesús toma la copa y se la da a los discípulos. Después dice, tomó el pan, dio gracias y lo partió y les dio.
Ahora bien, cuando termina esta ceremonia, este ritual, esta cena, fíjate, dice que esto en el 23 dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto, porque él les habla de Judas, ¿viste? De que uno le va a traicionar, ¿viste? Y entonces ellos, pero en el 24 nota esto, Walter, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. El más importante, dice. El cabeza, el que iba a dirigir, el cabeza, el papa, el pastor, el anciano, poner el título sí, de el jefe de gabinete. El jefe, lo que sea, como iglesia estamos hablando, ¿no? Sí, bueno. Pero la iglesia tiene un gobierno también. Bueno, ahora vos fijate, los discípulos tenían en la cabeza lo mismo, cómo se maneja el reino de la tierra. Su concepción mundana del gobierno. Hay alguien arriba. Ahora vos fíjate lo que les responde Jesús. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, si no sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Pero ustedes sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ahora vos fijate, Jesús está diciendo de que el mayor es el que sirve. Dice, ¿quién les sirvió a ustedes? ¿Quién les dio la copa? ¿Quién les dio el pan? Él había sido. Y yo me hago mayor. Y ustedes quieren... Vos fíjate, dice, porque los reyes de las naciones, así se maneja en las naciones, hoy en la tierra se maneja así. Hay un rey y ese rey está el mayor. Servidores. En las iglesias, ¿qué pasa? Hay una cabeza y tiene sus servidores. Pero no es así, el reino de los cielos no se maneja así. Y se los aclara, ustedes no es así. No hay mayor. El reino de los cielos no existe. La única cabeza que existe es Dios. Todos somos iguales. Ahora vos fíjate, esta concepción que estaba mostrando Jesús, se le hacía duro, viste, a los discípulos, porque no estaban acostumbrados. Nosotros cuando vamos a un lugar, estamos acostumbrados que está el presidente, el gerente de la empresa, y después vienen todos. Vamos a una estación de servicio, está el jefe, y después vienen todos los empleados. Vamos a una oficina, lo mismo. Vamos a una iglesia que está el cura, el papa, siempre hay alguien. Vos te tenés que pedir, ¿puedo tener audiencia con quién? Siempre hay alguien arriba. Así se maneja el reino de la tierra. El reino del cielo no es así, Walter. Y eso es lo maravilloso. Ahora bien, cuando Jesús está impartiendo todo mostrando cómo es el reino de los cielos, se encuentra con un problema. ¿Por qué? Porque la iglesia de ese momento estaba manejada por dirigentes. ¿Quién era el capo? Estaban los dirigentes. Y ellos le hicieron la pelea. Ellos lo mandaron a matar. ¿Por qué? Porque ellos entendían que le estaba tirando por tierra, subvirtiendo, estaba siendo subversivo ante el valor, ante lo que valían las cosas como ellos las proponían y las presentaban. Y encima decían que así es como Dios lo quería. Vos fíjate que hay un... es muy largo el tema, pero fíjate que la iglesia... No es largo, es como es. La iglesia naciente, porque Jesús tiró todo en la mesa, tiró todo, esto es el reino de los cielos. Y así se maneja. Y acá no hay acumulación, acá hay reparto. Por eso hace la distribución de los panes y los peces. Por eso va y atiende al necesitado, porque el reino de los cielos es servicio, no es que te sirvan.
Y así va presentando todo el reino de los cielos. Ahora bien, cuando para esto los discípulos, ya después de su muerte, ¿viste? Ya tenían clarito, ¿viste? Vos fíjate que hasta ahí, hasta por ahí nomás. Porque le dicen, no se vayan de Jerusalén hasta que vengan la promesa. Y la promesa del Espíritu Santo, cuando llega, dice, eso está en Hechos de los Apóstoles, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo era para poder anunciar al mundo lo que era el reino de los cielos. No para que te dé plata. Sí, y si lo querés representar en una persona, el rey que lo representó en la tierra. Por eso que ellos daban testimonios de ellos, de Jesús, no de ellos, de lo que Dios había hecho en la persona de ellos. Qué problema, ¿no? Porque la mayoría de las veces se presenta como que vos tenés que dar testimonio de tu vida, de lo que Jesucristo hizo en tu vida. ¿Cómo te cambió? ¿Cómo te transformó? Y, viste, bueno, la verdad que lo que te dicen es eso, y a uno le trae, a mí por lo menos me trae bastante problema eso. Pero si nosotros seguimos leyendo y seguimos viendo lo que Dios dice, no lo que el hombre dice, porque acá estamos lo mismo que la otra vez lo hemos manifestado. Nosotros estamos viviendo una situación nacional porque los medios hegemónicos dijeron algo que no era verdad. ¿Me equivoco, Walter? No sé a qué te referís. Te estoy hablando de la situación que estamos viendo social, Sí. Nacional. Sí. En realidad dicen tantas mentiras los medios. Bueno, ahí está, que... bueno, estamos hablando de lo que dicen. Sí. Entonces yo escucho eso y digo, si tiene razón. Con esto pasa lo mismo. Ahora, cuando vas a la escritura, vos fíjate que dice, hay algo que es que vos fíjate que en Hechos de los Apóstoles, después del primer sermón de Jesús, No se sujete al reloj, amigo, siga tranquilo. el primer sermón de Pedro, cuando empieza la conversión de todos los cristianos, dice que la vida de los primeros cristianos, eso está en Hechos de los Apóstoles 2:43, dice que todos tenían en común las cosas. Eso es una locura. Hoy, O sea que es posible, digo, no, en aquel momento fue posible. No, porque justamente era posible, porque lo estaban viviendo. Ahora tengo una pregunta, A ver. ¿trajo conflicto eso, esa forma de relacionarse? A ver, ¿cómo? Así a mí me trajo conflicto. No, a esa gente que estaba ahí en Sí. el pórtico de Salomón. Al principio no, pero después sí hubo problemitas. Porque no estaban acostumbrados a esto. Vos fijate- Además había multinacionales, multinacionales me refiero no a las empresas, sino había gente Personas. de diferentes Bien, bueno, naciones. vos fijate, Walter, vos fijate de que ellos primero se convierten en los judíos que están ahí. Pero como este mensaje se empieza a esparcir por el mundo, porque Jesús le dijo, le daré poder para que sean testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos salieron a predicar, salieron a mostrar, a dar este mensaje al mundo. Por supuesto que estaban Ya sabemos que Jesús había muerto y resucitado. Bueno, entonces los primeros cristianos, que eran judíos, empezaron a tener, dice que vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Sí? Y después dice, eso está en Hechos 4, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía de ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Walter, no había nadie tenía necesidades, porque estaban todos compartíamos. Así se empezó a manejar la iglesia naciente. Pero la iglesia naciente no tenía cabeza. La cabeza era Cristo, Dios, Jehová, ponele. Ahora vos fíjate que en lo que respondiendo a lo que vos dijiste, se empieza a esparcir este mensaje. Y empiezan a entrar griegos.
Pues fíjate que en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Viste? En la distribución diaria. O sea, la comida se distribuía. Bueno, vos tomá, acá tenés un plato de milanesa, qué sé yo, ¿no? Pero a las viudas de los griegos no le estaban dando. Ya hubo un problemita ahí. ¿Y cómo lo resolvieron? ¿Qué vino el Papa, el pastor? Dijo: no, muchacho, no. ¿Qué? Dice que entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen. Trotskismo, una asamblea permanente. Busquen, pues, hermanos, de entre ustedes. Ustedes vayan a buscarlo. Y ustedes designen. O sea que la iglesia misma hizo, si querés, responsable a la iglesia en su conjunto. Que ellos se ocupan. Que se ocupan. No había una cabeza para designar. Porque acá está la designación de los 7 diáconos. No, se eligen los apóstoles. O Pedro, si era el primer papa. No hay ninguna cabeza, no hay nadie. Es todo en conjunto. Ellos mismos lo designaron. Y ahí comienza, ¿viste? Y así sigue la iglesia. Ahora fíjate que después de eso viene la muerte de Esteban, viene la conversión de Saulo, y Saulo empieza a caminar el mundo. Qué bárbaro, la conversión de Saulo trae una forma expresiva muy concreta. Después de la muerte de Jesucristo, se dice el primer mártir, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. En realidad un martirio no... El primer mártir fue Esteban. Sí, por eso te digo. Sí. Eso es lo que estoy diciendo. Se lo habla de martirio. En realidad, no sé, la figura de mártir a mí mucho no me convence. Sí, pero ¿a dónde apuntas con eso? ¿Tenés un poquito de paciencia? Sí, no, es que estoy impaciente. Yo te veo. Y te veo con Cronos. Te veo con el dios Cronos ahí mirando al dios Cronos. Porque el dios Cronos lo maneja el señor. No, está bien. Se lo pone a Esteban como un mártir. En realidad no fue mártir Esteban. Fue una víctima del conflicto entre mostrar cómo se maneja la iglesia y Saulo, el representante del poder de la dirigencia y el poder violento de la dirigencia. Porque cuando vos no coincidís con una idea, si la idea es libertaria y tiene razón, ¿por qué reprimir? ¿Cuál es la idea de reprimir? Si algo no prospera, va a morir en no prosperar. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sin embargo, la dirigencia intervino directamente. Ya había intervenido al respecto de la resurrección de Jesús. Ya habían metido preso a Pedro, habían metido preso a Juan. No, pero además le dijeron a los guardias que cuidaron la tumba, no hablen de esto. No digan nada. No solamente no digan, te corrijo. Dale. Dice, vayan y digan que se robaron el cuerpo. Se robaron el cuerpo. O sea, mintieron. Ese hombre no resucitó. Comenzaron a difundir una mentira, que es lo que te decían los medios hegemónicos. ¿Viste? De que empiezan a difundir. ¿Y quiénes hacen esto? Los sacerdotes, los líderes de la iglesia. Pero pareciera que hoy no tiene nada que ver esta forma de operar con la actualidad. Pareciera que TN dice más verdades que C5N. O C5N dice más verdades que TN. Qué raro que es eso, ¿no? Qué raro que... Porque la palabra guerra uno lo tiene asimilado como que fuera combate. Y la palabra guerra es confusión. No es combate. Combate es otra cosa. Bien, en el cielo, ¿qué pasó? Hubo una guerra, dice. ¿Cuál fue la guerra? Que Satanás empezó a tirar mentiras sobre el carácter de Dios. Y fíjate que arrastró una cantidad de gente impresionante. Se creyeron la mentira. Como hoy, vamos a decir, ¿viste? Sí, igual. Bueno. Sí que empieza a mentir. Bueno, ahora fíjate de que, retomando el tema, como vos dijiste, antes de la conversión de Saulo, comienzan a perseguirlos. Y Saulo era uno de esos, era el arma, ¿cómo es que se dice? Sí, el brazo gestor. Exacto, el brazo gestor. El brazo castrense. Claro. El brazo de Dios. Para ejecutar a estos.
Y la iglesia seguía predicando, seguían convirtiéndose. Al Pero respecto de Jesucristo. al respecto, de la resurrección y de la salvación. la iglesia seguía predicando A la persona de Jesús. a la persona de Jesús. Toda la iglesia, y daba gloria y honor a la persona de Jesús. O sea, no había alabanza al hombre. No decía, mirá, yo me convertí, yo antes era esto. No. La prédica era predicar sobre la vida, la muerte y la resurrección. Eso era el evangelio, las buenas nuevas. Y después en el capítulo 15 se produce otra disputa. Capítulo 15 de hecho, y se produce una disputa en la cual dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Volvimos para atrás. Volvimos para atrás. Ahora, como Pablo y Bernabé tuvieran una discusión y contienda no pequeña con ellos, claro, Pablo y Bernabé empezaron a discutir. Esto no es. Bueno, ¿qué pasó? Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de otros de ellos, ¿a quién? A los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. No había una cabeza. No, porque el rito de la circuncisión, no sé si lo escucharon de Moldaski, que es un estandapero. No lo escucharon, miralo Andrés a Moldaski. Él dice, vos ves todo el ritual judío y decís, nos van a matar, muchos problemas, angustia, nos están por matar, no nos matan, fiesta. Él dice esto. El rito de la circuncisión también lo incluye dentro de esa forma de pensar genérica, ¿no? Por supuesto, después podemos discriminar. Porque a los 8 días lo primero que te hacen es te cortan el prepucio. Y los varones sabemos lo que significa eso, porque el glandium es cubierto por el prepucio. Y todo el mundo piensa en una situación que es compleja. Pero era un rito. Pero es un ritual. Que estaba... pero ancestral. Claro, pero muy antiguo. Pero eso era una orden de Dios. Sí. Era una orden de Dios. Era. Perfecto. Y en algún momento tuvo una relación directa entre un pacto establecido entre Dios y Abraham. Y Abraham. Pasado a muchos hombres. Hasta que llegó Jesús. El verdadero circuncidado. Y ahora... Y el único circuncidado de verdad. Pero vos fíjate que eso tenía un poquito, iba mucho más allá de... Hoy con el bautismo pasa lo mismo, ¿eh? Bueno, pero está bien. Con el bautismo por inmersión. Pero yo creo iba mucho más allá porque el judío lo entendía como ellos. Eran ellos. Claro, porque eso era símbolo de nación. Claro, y de pertenecer únicamente a ellos. Bueno, vos fijate que cuando ellos empiezan, lo presentan a la iglesia, dice que ¿quién lo presenta? No, a la iglesia, a los apóstoles, a los ancianos, y ellos, dice de que algunos de los de la secta de los fariseos, escuchá Walter, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Dios. Se reunieron los apóstoles, escuchá Walter, los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión entre ellos, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, ¿por qué tientan? Vos fijate, Pedro dice, no, Dios no hace diferencia. Entre ustedes y nosotros no hay ninguna diferencia. Ahora bien, después se levanta Jacobo, ya no Pedro, se levanta Jacobo y dice, Tranquilo, busque tranquilo, que Cronos estaba... Cuando ellos callaron, Jacobo respondió, porque se callaron la boca. Claro, ¿qué van a responder? Ahora bien, dice, por lo cual, en el 19, yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ustedes varones y enviarlos a Antioquía, y escribir por conducto de ellos
los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos que está, entre los gentiles que están en Antioquía y Siria y en la ciudad, salud. O sea, la decisión sobre este punto de la salvación, cómo era el fundamento, lo da la iglesia, todos, apóstoles, no hay cabeza. Y así se manejaba la iglesia, se repartía, vos acá, vos allá, porque de ahí entran los versículos, es muy largo el tema, donde después Pablo habla de que somos todos un cuerpo en Cristo. Después habla en Corintios sobre los dones espirituales. Dice, a unos profetas, a otros maestros, a otros de hacer milagros, a otros, pero son todos un cuerpo. No es que no, todo es un cuerpo. Está todo conformado con una cabeza, que es Cristo. No hay otra. No hay. De hecho, en el mismo ministerio de Jesús andando, tenemos el momento en que vienen los otros discípulos y le dicen, che, hay uno que habla en tu nombre ahí. Sí, dice, déjenlo. ¿Cuál es el problema? Por eso, Walter, viste, vos fíjate que todo esto que estaban haciendo la iglesia naciente estaba enseñado, mostrado por Jesús en carne. Él, como hombre, estaba mostrando cómo era el reino de Dios. Y les vino a decir a los discípulos, este es el reino de Dios. Ustedes predíquenlo. No prediquen sobre lo que ustedes son. Porque estamos en el horno. Porque yo no puedo ser lo que... Mi naturaleza, Walter, y la tuya y la de todo, es contra el reino de los cielos. Entonces, claro, ¿qué va a ser? Claramente es así. Voy a ser bonito un día, 2 días. No juzgue. No, 3 días, 1 año. Puedo mentir un poquito más si quiere. ¿Sabés qué me dijo un comentario? Porque esto se fue enseñando, no esto, lo otro se fue enseñando en el tiempo, porque después vino la Iglesia Católica, donde metió en la cabeza, de ahí en más un papa, donde dirigía todo. Después sí, nosotros lo decimos en 3 palabras, pero claro, son años. Son años. ¿Después qué vino? Después vino el protestantismo con una cabeza también. Sí. Un pastor y venía todo. Y así se formando las iglesias evangélicas, protestantes, siempre con una cabeza. De hecho, nunca uno supuso como protestante que la iglesia protestante iba a terminar sometida a la voluntad de la iglesia católica, y sin embargo hoy en día es así. Bien, ahora bien. Sí, las así. Reuniones ecuménicas ya dan cuenta de eso. Claro. Es así. Walter, perdón por la... No, pero sirve. Lo desacelere. Sirve, me va poniendo el freno ahí. Porque, bueno, decía esto, Jesús muestra esto, muestra lo que es el reino de los cielos. Ahora bien, esto se fue llevando hasta un punto, porque alguien dice, ¿y cuándo se produjo todo el desfasaje que estamos viviendo hoy? Cuando murió, ya Pablo en Gálatas empieza a tirar, ojo que hay otros que vienen con un evangelio diferente, que han entrado entre ustedes. Si no es que están en otro lado, entraron dentro de la misma iglesia. Entraron dentro de la misma iglesia. Y ahí empieza. Pablo se lo dice a los Gálatas, se lo dice a los Efesios. El libro de Judas habla también de eso, ¿viste? De que entraron. Fíjate que hay... Todo eso empezó con la iglesia ya de unos cuantos años, se empezó a tergiversar y se empezó a hacer la locura de lo que es hoy. Mueren todos, mejor dicho, los matan a todos los apóstoles, queda Juan, y Juan es el último. Y vos sabés que lo intentan matar, pero no pueden. Entonces lo destierran. Y vos fíjate que él, en la tercera carta, mirá, es un pequeño detalle, tercera carta de Juan dice, yo he escrito a la iglesia pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar, escuchá, entre ellos no nos recibe. Ya había Diótrefes, ya había tomado esa postura de ser el pastor, el líder, y no nos recibe. Juan, claro, predicaba otro evangelio. No hay acá líderes, cabeza. Yo soy el pastor de la iglesia, no hay otro.
Después murió Juan y ya, chao, ¿viste? Se perdió totalmente esto. Y entonces nos encontramos hoy con una iglesia totalmente confundida. Ahora bien, está tan arraigado en nosotros, eso te iba a contar, Walter, está tan arraigado en nosotros que hablando con un hermano que conozco así, ¿viste? De que charlamos, intercambiamos ideas, ¿viste? Pasajes, yo le decía, mirá, le digo, hermano, ¿viste? Cristo a mí no me vino a enseñar o a mostrar que yo tenga que ser un santo, sino que vino a mostrar lo que es la confianza, para que yo pueda confiar en el Señor, no para que sea santo. En su obra completa, en el consumado es, muchas veces lo hemos repetido en este programa. Ahora bien, ¿sabes qué me dice? Bueno, pero entonces, ¿y el comportamiento? Sí, está bien. ¿Pero qué me quiere decir con el comportamiento? Pero aparte es básico, la regla, si crees hasta las reglas del mundo tienen, bueno, pero tienen sanciones al respecto de eso. Pero él me llevaba al terreno de que, bueno, en la iglesia, ¿qué te dicen en la iglesia? Le digo, hermano, y bueno, que tenés que comportarte bien. Bueno, eso te dicen. Pero eso tendría que ser el fruto. Entonces me dice, bueno, pero yo no puedo, así me dice, yo no puedo, viste, estar en una reunión y están diciendo, contando chistes verdes o están contando cosas. Ser partícipe. Ser partícipe. ¿Por qué? ¿Sabes? Y le digo, ¿pero por qué no? Y porque me van a decir, pero y vos no das testimonio de Cristo. No estás testimonio que vos sos cristiano. Pero entonces le digo, pero eso es... Pero a ver, además es muy simple, ¿eh? Para mí por lo menos. A ver. Si tu posición es esa y tenés 4 dedos de frente o 2, aunque sea uno, plantate, flaco. Plantate. Son unos guarangos, listo, ya está. No hay mucho más para decir. Si realmente estás convencido de que eso está mal, que está mal lo que están haciendo. Plantate, amigo, y terminarás como Jeremías. Digo, ¿no? Eso me lo aconsejó un hermano hace mucho tiempo y después de 4 o 5 palos dije, bueno, voy a corregir mi posición. ¿Sabés que Pablo dice por allá, viste, al judío judío, al griego griego, al esclavo esclavo? Porque uno es libre, viste. Claro. Y nosotros estamos, el mensaje de Jesús fue ese, id y predicad este evangelio a toda criatura. Eso dijo Jesús. Vos sabés que hay algo que me llama poderosamente la atención en cuanto a lo que llamamos el Antiguo Testamento. Cuando se convocaba a batalla en el pueblo de Israel, decían, bueno, el que no tenga coraje, por favor, dígalo. Y eso es libertad plena. Porque vos sabés que en la batalla estás expuesto a que te pasen la espada. Y sobre todo en la batalla en la antigüedad. Y los que no querían ir no iban. Porque ¿de quién es la batalla? Del que la pelea. ¿Y quién la pelea? ¿El individuo? No. La batalla es de Dios. Y la pelea es de Dios. Ahora, lo que sí es cierto es que nosotros como creyentes estamos convocados a creerlo o a descreerlo. No hay muchas más posiciones al respecto de la fe. Con referencia, viste, al tema de los comportamientos de los cristianos, porque la persona me dijo, me confrontó, entonces vos tomás, vos fumás, vos andás por ahí. Yo dije, no hago eso. Sigue nomás emborrachándome, viste. Sos un libertino. Bueno, y entonces le digo, mirá, el fruto, ¿cómo se logra? Yo te digo cómo yo lo entiendo. Cuando uno cae a los pies de la cruz del Calvario, cuando ve a Jesús que murió por nosotros, por nuestros pecados, el corazón se arrepiente porque Dios está poniendo en mí arrepentimiento, porque yo veo lo que está haciendo Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo, de convencerme de lo que yo soy. Por lo tanto, el fruto va a ser ese. Vos acordate de lo que le dijo cuando curó al leproso. Andá y no se lo digas a nadie. ¿Qué hizo el leproso? Se lo contó. ¿Por qué? Porque no podía dejar de hablar y decir lo que había experimentado
la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Entonces, yo no puedo dejar de hablar de la misericordia de Dios. O no debiera. Nos estamos yendo, nos queda un minuto, yo no voy a conflictuar con esa forma de entender. Pero bueno, nos vamos. Agradecemos una vez más al señor Andrés, Jan, Raúl. Hasta el sábado próximo. Quedan en manos de Dios. Que Dios les Igual que bendiga.